quiero compartir. Quiero compartir con ustedes, con vosotros, esta festividad del Corpus Christi con toda cercanía, compaginando la mesa de la palabra con la mesa de la Eucaristía. Quiero compartir este día tan grande que hacia finales del siglo XIII se suscitó esta liturgia a la luz de que un sacerdote alemán dudaba de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Después han venido más acontecimientos y la sangre en la hostia grande, la de consagrar, se sudó sangre, es decir, apareció sangre en la Sagrada Forma. Lo llevaron al Papa Urbano y después estableció el Papa esta realidad del Corpus Christi. Es decir, que tiene una historia tremenda este acontecimiento. El Concilio Vaticano II insistió en la presencia de Cristo, su cuerpo y su sangre en el pan consagrado. Por eso hoy quiero, queridos fieles, compartir este sacramento que me preocupa mucho en la comunidad. Me preocupa porque a veces no celebramos la Eucaristía en todas las comunidades, pero bueno, aquí con esta gravedad y esta importancia que tiene la Eucaristía. Sabéis todos que el primer mensaje, hace ya 62 años creo, de estas niñas videntes que decimos, respeto la obediencia total a mi iglesia, no le echo un pulso, no, lejos de mí esa osadía. Dijeron que cada vez se le daba menos importancia a la Eucaristía. Y esto es cierto. Esto pasó hace 62 años. Y analizando este momento, es también serio esta realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades. Aquí también. La Eucaristía es un sacramento, en primer lugar, que nos desnuda de todo aquello que impide vivir las grandes realidades de la Eucaristía, que es el mandamiento del amor. Por eso la Eucaristía, siempre que la celebramos, proclamamos la palabra de Dios, como el bueno de Moisés leyó al pueblo los documentos de la alianza y el pueblo asumió. Obedeceremos y cumpliremos todo lo que dice el Señor. Y después rocía con aquella sangre de los animales estrangulados para no solo a los fieles, como remarcando toda esta alianza que aquel pueblo ha comprometido a vivir en plenitud de obediencia y acatamiento a la voz de Dios a través de Moisés. Por eso, hoy San Pablo también en su carta a los romanos nos dice que Cristo entró en el santuario una vez para siempre. Que Cristo no necesitó animales estrangulados, sangre de animales, sino que Él mismo se entregó en una cruz. La sangre de Cristo nos ha rociado a todos por el bautismo, por ese amor infinito de Cristo el Señor. Pero a nosotros nos falta a veces
acatar la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios en nuestra vida y saber que del sacramento de la Eucaristía brota esos mandamientos de la ley de Dios, cuyos mandamientos el pueblo de Dios, pueblo de Moisés, decía que acataba y que se comprometía a cumplir. Y los 10 mandamientos de la ley de Dios se resumen en este: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y este es el planteamiento que nosotros podemos hacernos en este momento. ¿Cómo son nuestras Eucaristías? La Eucaristía nos desnuda de la hipocresía. No es solamente oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. La Eucaristía se celebre cuando se celebre, es entera. Es la plenitud de la palabra y además es la plenitud del amor de Cristo al hombre. Y no se puede en una comunidad y ante una realidad que tenemos todos. ¿Cuál es esa realidad? Ese mensaje de que cada vez damos menos importancia a la Eucaristía. Y nosotros aquí en Garabandal, que nos quedemos al acuerdo, que estemos esperando aquí. El señor cura no nos dé el tostón, entramos. Esto no se puede permitir. No podemos, queridos fieles, adulterar la Eucaristía. Por eso la Eucaristía nos desnuda totalmente. Porque está bien, tenemos que tener la copa limpia por fuera, de rodillas, mano, todo esto. Pero tiene que estar limpia también por dentro, para que no tenga la roña del odio, del egoísmo, de la crítica, del cisma, de atentar contra la autoridad de la Iglesia. Es el Papa. Creo que, de verdad, señores, que tenemos que plantearnos seriamente la fe. Y tenemos que plantearnos seriamente nuestra adhesión a Cristo en el sacramento de la Eucaristía, que lo dicen las niñas, lo decía. Y creo que esta es la verdad, que hoy esta Eucaristía nos compromete seriamente a desnudarnos de todo aquel impedimento que nos impida, nos prohíba celebrar la Eucaristía. Tenemos que recibir a Cristo con dignidad. Aquel que reciba a Cristo sacrílegamente, que reciba a Cristo de una forma sacrílega o de una forma indigna, está recibiendo su condenación propia. Y no se puede en la Eucaristía. Durante estas palabras mías que yo les digo hoy, mañana les diré otras. En nombre de Cristo, bajo la luz y la fuerza del Espíritu Santo, no se puede ni hacer guiños, ni interrumpir, ni crear polémica. No. Señores, que esto es serio. Por eso yo quisiera hoy, a la luz de estos textos que hemos proclamado y de esta fiesta, que realmente la Eucaristía, y más de este lugar, donde hay un eco de 62 años, ir a la Eucaristía. Pero antes ser muy buenos. Que por favor, no adulteremos la Eucaristía. Que le demos toda la importancia. Dentro de un momento saldremos en procesión con el Santísimo, con la Eucaristía, para que Él visite nuestra vida, nuestro acontecer. Pero realmente, hermanos, que sea una invitación a ser nosotros Eucaristía de Cristo en nuestra vida, y quien nos vea a nosotros, quien vea a un garabandalista de verdad, alabe a Cristo. No ponga en entredicho su vida por la falta de testimonio, tal vez. Y esto creo que es muy interesante hoy decirlo, porque creo que
el Corpus Christi se celebra una vez. Y las palabras que hemos proclamado son palabras que nos deben inquietar. Un texto del Antiguo Testamento, aquel pueblo de Dios, a la luz de la figura de Moisés, acataremos la palabra de Dios, le obedeceremos, que eran los mandamientos. Cuando Moisés rocía con la sangre de aquellos animales estrangulados, una parte era para el altar y otra para la asamblea. Cristo nos bendice todos los días. Cuando celebramos la Eucaristía, Cristo nos bendice con su sangre. ¿Para qué? Para purificarnos, para ser nuevos Cristos, para ser Eucaristía en este mundo. ¿De qué me sirve a mí? Rezar a la buena Señora de la Virgen, nuestra Madre, si ella es la Eucaristía por excelencia. ¿Por qué? Porque de ella nació Cristo, el Señor. Y por ella podemos decir y escuchar, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Que nosotros hagamos de la Eucaristía, queridos fieles, que no, hermanos. Además os lo digo de verdad. Hoy os dije antes, vamos a recordar a alguien que ha muerto, que la conocimos, que la querimos, que la hemos querido y que la siguen queriendo la Asamblea y los suyos. ¿Pero por qué? Porque la Eucaristía tiene una fuerza para redimirnos, para impulsar nuestra vida hacia Dios. Y esto es, Señor. Y esto es realmente algo que nos preocupa a todos nosotros, que preocupa a la Iglesia. Y creo que el Evangelio que hemos proclamado es lo mismo, que nos dice cómo el Señor celebró dentro de la Pascua, de la fiesta de los Ácimos, con los suyos. Tomó el pan y tomó el cáliz. Y después dice el texto que fueron al huerto de los olivos, al Getsemaní de la historia. Y esto es, queridos hermanos, la Eucaristía nos da fuerzas para vivir y para orar en el dolor de la vida, en el Getsemaní que cada uno de nosotros tenemos. Por eso hemos intentado en la parroquia celebrar una Eucaristía solemne, siempre, compartida y concelebrada, porque esto no es realmente una máquina de decir misas. Esto es un altar de convocar en la fe de Cristo, en la fe de la Iglesia y bajo el amor maternal de la Virgen, en este lugar especial, a hombres y mujeres apiñados en torno al mismo pan y al mismo cáliz y apiñados en torno al mismo manto de la Virgen. Esto es de verdad. ¿De qué nos sirve a nosotros promocionarla a la Virgen? No, hermanos. Promocionen usted a la Virgen y al Señor con su vida personal, con su testimonio personal. Y es la forma de ser garabandalistas de verdad, que viven la Eucaristía con toda fuerza y con toda nitidez. Garabandalistas de verdad, que aman a la Madre con un profundo respeto a la Iglesia. Garabandalistas de verdad, que saben que los tiempos de Dios y los tiempos de la Virgen vendrán un día al mundo. Esto es. Por eso yo quisiera hoy, en esta liturgia, invitaros e invitarme a mí mismo a vivir la Eucaristía con dignidad, a celebrarla igual con dignidad y a estar pendientes. La Eucaristía tiene que ser, nuestro señor obispo tiene un documento que pone testigos de misericordia. La Eucaristía tiene que ser un impulso a la misericordia para con el débil, para con el pobre. Y tiene que ser un impulso para respetar al vecino, para respetar al Papa y al señor cura que está sirviendo a la comunidad. Y vuestros lugares de venta o lo que tengáis no sea un lugar solamente para vender.
no para hablar de nada, ni de nada. Y esto es lo que hoy tengo necesidad de decirlo, porque esto es urgente en nuestra comunidad. Luego pasaremos por las calles llevando a Cristo, pero sobre todo tenemos que pasear por la calle de nuestra vida llevando a Cristo con un corazón lleno de fe, bajo la fuerza del Espíritu Santo. Esto es así. Creo que esta liturgia de hoy nos tiene que hacer garabandalistas de esta hora presente. No olviden, donde la Iglesia necesita creyentes de verdad. Hoy he escuchado un canto en una parroquia, al corazón de Jesús, que reines en España siempre, por favor. Quien reina en España y en el mundo es el demonio. Él ocupa del demonio, cuyo demonio tengo yo y tienes tú tal vez. Cuando se habla del comunismo igual está en ti y en mí, porque no tenemos esa personalidad, ese carácter, esa sinceridad, ese apremio para saber estar en este mundo tan difícil, pero siempre con la oración a flor de boca para invocar al Señor por medio de la vida. Esto es lo que os tengo que decir hoy, porque es un día grande. Entonces celebramos la profundidad de la fe. De pie.